buenos días. Son las 10:24 de la mañana del 25 de agosto del año 2021. Estamos en el programa Autoridad de Salud Oral. Buenos días, profe. Buenos días, Rachel. Buenos días, María José. Buenos días, María Jennifer. Buenos días, profe. Buenos días, profe.
Buenos días, profe. Buenos días para todos. ¿Cómo están? Vamos a esperar que se conecten un poquito. Mientras tanto, les diré cómo es la dinámica mañana del examen. Recuerden que van a entrar, ya tienen ayer 10 su pareja, quien va a trabajar el examen. Entonces, para que sepan que van a entrar en grupos de 2. Van a entregar, cuando entren en grupo de 2, van a hacer el examen práctico, el examen teórico que les lleve el aprendimiento y la entrega del respectivo libro. Entonces, y también tienen que entregar la actividad que entregar en el cuadro. Entonces vamos a hablar de hoy de los, entre otras cosas, lo que son los instrumentos en implantología. Bien. La implantología es una técnica relativamente nueva, con un instrumento nuevo, y que se remonta a antecedentes históricos y que ha ido evolucionando y es una necesidad constante de restaurar las prácticas dentales. En la época antigua, ya 4000 antes de Cristo y a 476 después de Cristo, intentó reponer las piezas dentales utilizando el alveolo como soporte de dientes artificiales. Y se ha encontrado una falange o un dedo o fragmento de puente introducido en el alveolo del diente. En la Edad Media, los cirujanos barberos sustituían dientes perdidos por otros dientes naturales, habitualmente utilizados en dicha práctica
plebeyos, sirvientes y soldados. La Edad Moderna, 1640-1871, sirvió para que las prácticas habituales de trasplantes dentales se pusieran en duda, ya que existía una elevada tasa de fracasos debido a infecciones y a la posibilidad de transmisión de enfermedades a principios del siglo XIX. Se colocaron los primeros implantes metálicos intraorales y Maggiolo introdujo en 1809 un implante de oro en el alveolo de un diente recién extraído. En la edad contemporánea, en el año 1871, los cirujanos comenzaron a introducir alambres, clavos y placas para resolver fracturas. Y los dentistas lo imitaron colocando raíces de platino, plata u oro en los alveoles de los dientes perdidos para reponerlos. Debido a la carencia de biocompatibilidad de los metales introducidos y a la toxicidad que producían en el hueso, el número de fracasos continuó siendo elevado. Greenfield documentó en 1915 la base de la implantología moderna, introduciéndola en entonces, Greenfield documentó en 1915 las bases de la implantología moderna, introduciendo conceptos como la importancia de la asociación íntima entre el hueso y el implante. Antes de pasar a la siguiente etapa y aconsejando un periodo de curación de 3 meses sin ningún tipo de sobrecarga. En el último siglo, desde 1917 hasta la actualidad, surgieron 2 escuelas clásicas: la subperióstica de Day y la intraósea de Strock. Ya en la década de 1950, el italiano Mancini apoyaba en el hueso una estructura de tantalio. Formigini diseñó un implante en espiral
primero en Tantalio y posteriormente en Vitalio. En España se estudiaron los implantes y se logran modificaciones de la boca. En 1978, una conferencia celebrada en Harvard, se presentaron los estudios experimentales del grupo sueco de Göteborg, dirigido por Brian Mack y Albert Skogson, llevados a cabo en 1952. Estos estudios se basaron en implantes de titanio, en tibias de conejo y posteriormente la mandíbula de perro. En 1965 se inició un uso clínico y a partir de 1971 se comercializó el sistema, que actualmente es uno de los más conocidos y empleados. Entonces, como pueden ver, a lo largo de la historia se ha ido mejorando los materiales para colocar implantes. En la actualidad existe un gran número de marcas de implantes dentales de numerosos países. Se han aplicado sucesivamente las nuevas tecnologías a los implantes dentales que se pueden elevar la tasa de éxito, y este procedimiento es alrededor del 98 al 99%, es decir, bastante alto el uso de los implantes. Bien. 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 Si comparamos un diente y un implante, el diente natural tiene un núcleo de dentina rodeado por esmalte y está anclado al hueso por la raíz. Un implante hace la función de la raíz. La corona está fijada al pilar y está el implante de titanio anclado al hueso. En la boca hay 32 dientes en total. Y esas 32 dientes tienen función masticatoria, verbal, que está relacionada con la comunicación, y la estética. Ahora, la pérdida de dientes pueden deberse a varias causas, entre las que se encuentran las caries, los traumatismos, los problemas periodontales, las alteraciones genéticas o las infecciones dentales. Es muy importante reponer los dientes perdidos cuanto antes, ya que los dientes adyacentes tienden a ocupar el espacio quedado libre y se inclinan para ocuparlo. Por eso es que es importante, cuando se pierde una pieza dental, rehabilitar el espacio que quedó, porque el diente comienza a inclinarse hacia el lado del espacio. Queda libre y inclinan para ocuparlo, mientras que los dientes antagonistas se extruyen para cubrir ese espacio. Entonces tenemos dos problemas aquí. Cuando un diente se extrae, el que está al lado se inclina y el superior, que no tiene antagonista, comienza a extruirse. Y por eso usted piensa que el diente le ha crecido al paciente. No, simplemente se ha salido del alveolo y por eso es su tamaño. Pero en realidad es la misma distancia, el mismo tamaño, lo único que se ve es que se ha avulsionado del alveolo. Bien. Además, se puede producir una reabsorción ósea, ya que no hay ningún tipo de estimulación. Ante la pérdida de dientes se puede producir un colapso, los perfiles faciales, hundimiento de los labios, aumento de las arrugas alrededor de los labios y una aproximación de la nariz y el mentón debido a la pérdida ósea. Entonces, lo malo de
perder dientes a temprana edad. La planificación es fundamental y para llevarla a cabo se necesita una correcta historia clínica, así como pruebas radiológicas, modelos de estudio y fotografía. De esta forma se logra una correcta situación de los implantes y su posterior rehabilitación protésica. El tratamiento quirúrgico para la colocación de implantes habitualmente consta de 2 fases. Aunque se da por una situación favorable, se puede realizar una sola fase. En la planificación es importante valorar la necesidad de realizar procedimientos adicionales para proteger el lecho implantario mediante injertos o técnicas especiales. Hay limitaciones anatómicas que es preciso estudiar durante la planificación previa para no ocasionar lesiones. En el maxilar superior se debe tener en cuenta, sobre todo en el seno maxilar, mientras en el maxilar inferior hay que prestar atención al nervio dentario. ¿Por qué hay que tener en cuenta el seno maxilar y abajo ¿cómo es el nervio dentario? Porque en el seno maxilar es un espacio hueco, ¿ya? Y corre el riesgo que se puede perforar, como es una membranita delgada que separa, y en la parte del, supongamos cuando se hace una extracción, esa parte del alveolo queda separado por una delgada membrana y que si se hace un mal movimiento puede hacer una comunicación oroantral. O en el caso de los implantes, hacer una perforación y llegar al lecho de ese seno maxilar. Y en el inferior, pues se puede correr el riesgo de causar lesión al nervio y de paso causarse insensibilidad en la boca del paciente. Bien, es importante la utilización de antibióticos para evitar infecciones, es así como los antiinflamatorios y enjuagues de clorexidina. La cirugía consta en colocar un implante en el hueso y dejarlo en un tornillo de cierre con un pilar de cicatrización. Después del periodo de cicatrización y una vez que el implante esté firmemente fijado en el hueso, se coloca el pilar que sujeta la corona. El último paso es la colocación de la corona sobre el pilar y puede tener distinta forma y color para asemejarse a los dientes adyacentes de forma que el resultado sea similar a los dientes naturales. Se puede diferenciar los distintos tipos de prótesis en función del número de dientes que sea necesario rehabilitar. Hay sustitución de un solo diente, pues el tratamiento convencional para sustituir una sola pieza es realizar un puente de 3 piezas tallando los dientes adyacentes. Eso era lo que se hacía antes. ¿Ya? Entonces se sacrificaba 2 dientes sanos por restaurar uno. Hoy en día no, con la implantología, pues se mantienen los dientes adyacentes sin tocar y solamente se trata el espacio donde se ha perdido el diente. O los espacios porque de pronto el paciente ha perdido 1 o más dientes. Bien. Restitución de la arcada completa, en estos casos hay básicamente que no se pueden retirar por el paciente, y las sobredentaduras que son extraíbles. Se necesita varios implantes para este tipo de prótesis. Para las prótesis fijas es necesario un mínimo de 4 implantes que dependan de la cantidad y calidad ósea del paciente. Es decir, para colocar un implante hay que tener ciertas condiciones. Cuando se va uno a colocar una prótesis en dientes naturales, se tiene la relación raíz-hueso.
ya a ver qué tanto hueso tiene para soportar una prótesis. Lo mismo sucede con los implantes. Los implantes tienen que tener una relación implante-hueso, a ver si el remanente hueso existente puede soportar el implante. Bien. Al no ser extraída por el paciente, la higiene debe ser meticulosa. Mediante dispositivos especiales, el paciente debe acudir periódicamente a la clínica para realizar revisiones. En las sobredentaduras extraíbles, los implantes sujetan a una barra o algún tipo de anclaje que confiere sujeción a las prótesis. El paciente debe retirar la prótesis diariamente para limpiarla. Así es importante para acudir a revisiones periódicas para controlar una posible pérdida ósea. ¿Qué es lo que sucede? Bien, ya vamos a hablar, antes de comenzar con los materiales en cirugía de implante. Resulta de que, como ustedes saben que en los dientes naturales, si no se hace una limpieza, una profilaxis, pues se originan gingivitis y periodontitis. Lo mismo sucede con los implantes. Si los implantes no se hacen revisión, no se le hacen mantenimiento, no se le hace una profilaxis, corren el riesgo de inflamarse y orinar una periimplantitis. Es decir, ¿qué sucede? Que comienza a dañarse el hueso que rodea el implante, se va destruyendo y al destruirse pues corre el riesgo de que el implante se caiga. Entonces hay que tener la misma, procesos de higienización como si fueran dientes naturales. Bien, entonces vamos a comenzar con esto que ven ustedes, son dos diferentes tipos de implantes. El implante es una estructura artificial con forma de tornillo. Ustedes ven que ahí que tiene forma de tornillo, fabricado de titanio puro que se inserta directamente en los huesos maxilares. Se comercializan implantes de diversas formas: huecos, macizos, lisos, roscados, cilíndricos, cónicos, etc. También se pueden encontrar de diferentes longitudes y diámetros. Se pueden distinguir básicamente por su conexión. Es importante, en implante de conexión externa, esta se realiza mediante un hexágono externo que sirve de elemento antirrotacional, mientras que en la de conexión interna, el pilar queda incluido en el cuerpo del implante. ¿Ya? Entonces aquí vemos los tipos de implantes. Función: sustituir raíces naturales, reponer funcional y estéticamente el diente perdido mediante coronas o puentes que se fijan en los implantes a través de aditamentos protésicos. Manejo de esterilización, material estéril. Las implantes siguen un poco de proceso que no se pueden volver a esterilizar y una vez abierto el envase pierde su esterilidad. Es decir, que una vez abierto el implante ya no se puede guardar. ¿Ya? Entonces sí, hay que mirar qué tipo de implante se debe utilizar de acuerdo a las condiciones que tenga el paciente en boca. Bien, tenemos la carraca de inserción, ¿no? La carraca de inserción es un instrumento de acero inoxidable que consta de un mango y una parte activa, normalmente de cabeza cuadrangular y hueca, diseñada para la colocación de los implantes. Su función
es colocar los implantes en la boca, transmitiendo fuerza necesaria gracias a la geometría de su extremo. Para su esterilización, se debe limpiar, desinfectar, secar y embolsar para su posterior esterilización en autoclave. Carraca dinamométrica, instrumental de acero inoxidable que consta de un mango y una parte activa, normalmente de cabeza cuadrangular, diseñada para la colocación de los implantes. La función de este instrumento es atornillar rehabilitaciones proteicas, como digo, protésicas, rehabilitaciones protésicas, con un tornillo o un torque definido, normalmente regulable de forma continua de 0 a 30. ¿Cómo se hace la esterilización? Se debe limpiar, desinfectar, secar y embolsar y colocarse en un autoclave. Bien, eso para colocar los implantes. Ahora tenemos el adaptador a carraca. Es nombre extraño, pero es adaptador a carraca. Un momentico. El adaptador a carraca es un instrumento de titanio de una sola pieza que consta de dos partes, una diseñada para adaptarla a la carraca y la otra para adaptarla al transportador del implante. Su función es adaptar la carraca a los implantes para su colocación y elevar en altura la perpendicularidad de inserción del implante gracias a la conexión entre la carraca y el porta implantes, que va incluido
que va anclado al implante. El manejo de esterilización, igual como cualquier otro instrumento, limpiar, desinfectar, secar y embolsar, y después se esteriliza. El kit atornillador. Es un instrumento de acero inoxidable formado por dos piezas individuales, mango y punta adaptable al mango. Normalmente el kit está formado por un mango y varias puntas atornilladas de distintos diámetros. Atornillar manualmente todo tipo de aditamentos al implante. ¿Cómo se esteriliza? Igual que los demás. Llave recta y llave codada. Instrumento de titanio de una sola pieza que dispone de una parte activa que se adapta al transportador del implante. Esta llave puede ser recta para trabajar en sectores anteriores o acodada con cierta angulación para trabajar en sectores posteriores. Sujetar con firmeza el transportador del implante y poder retirar correctamente dicho transportador del implante. Igual que los anteriores, en cuestiones de la esterilización, limpiar, desinfectar, secar y embolsar y después colocarse en el autoclave. Ahora, el adaptador mecánico. Instrumento de acero igualmente inoxidable de una sola pieza, que en uno de los extremos dispone de una adaptador al contraángulo, en el otro extremo de un adaptador, el trampador del implante. Su función es transmitir la fuerza giratoria desde el contraángulo del micromotor hasta el transportador del implante, que es la inserción de los implantes. Igual que la esterilización, igual que los anteriores. Atornillador mecánico. Instrumento de acero inoxidable de una sola pieza con dos extremos, uno que se adapta al contraángulo y el otro que cumple la función de la parte activa del destornillador. Están disponibles en distintos diámetros de longitudes. La función de estos instrumentos es atornillar desde el contraángulo del implante todo tipo de aditamento de forma mecánica. Tenemos también la fresa de inicio. Instrumento de carburo de tungsteno de una sola pieza, tiene dos extremos, uno de los cuales termina en una muesca que se inserta en el contraángulo, mientras que el otro está en la parte activa de la fresa. Esta parte activa puede ser redonda o lanceolada, así como el distinto tamaño y longitudes. Función del instrumento de la fresa, realizar una marca en el hueso que va a servir como guía para iniciar el fresado con la fresa piloto. El paralelizador para fresa piloto. Instrumento de titanio y de una sola pieza. Función: controlar el paralelismo de los implantes tras el uso de la fresa piloto. Bien. Prolongación de fresa, prolongador de fresa. Instrumento de carburo de tungsteno de una sola pieza y tiene dos extremos, uno de los cuales termina en una muesca que se inserta en el contraángulo, mientras que en el otro se adapta a la fresa quirúrgica. Función del artículo, es decir, del instrumento, permitir la extensión del tallo de la fresa para facilitar el acceso en determinadas situaciones. La fresa piloto, instrumento de acero inoxidable de una sola pieza que tiene dos extremos, uno de los cuales termina en una muesca que queda insertada en el contraángulo, mientras que el otro funciona como la parte activa.
En esta parte tiene unas marcas para controlar la profundidad del diámetro y su diámetro habitualmente es de 2 milímetros, aunque también se comercializa en otras longitudes. La función que tiene esta fresa piloto realiza la primera profundización en el hueso tras marcar con el punto de inserción el implante con la fresa inicial y realizar la paralización definitiva y el canal de inserción adecuado. La fresa quirúrgica es un instrumento también de acero inoxidable. Bien, sigamos. La fresa quirúrgica es la que dije que es un instrumento de acero inoxidable de una sola pieza, tiene dos extremos, uno de los cuales termina en una muesca que se inserta en el contraángulo. Bien, se comercializa en diversos diámetros y longitudes para ir ampliando el lecho implantológico. Su función, realizar la perforación en hueso en forma definitiva o intermedia tras haber pasado todas las fresas correspondientes según el procedimiento quirúrgico. Contribuye a la realización del neoalveolo, significa el nuevo alveolo definitivo para la colocación del implante, ampliando progresivamente su diámetro hasta que coincida con la altura necesaria para la inserción de dicho implante. Bien. Medidor de profundidad. Es un instrumento de titanio de una sola pieza, con varias marcas milimétricas a lo largo de él para controlar la profundidad del fresado. Se comercializan en diferentes diámetros y corresponden con los de los implantes según el fabricante. La función es controlar la profundidad del fresado para que sea igual al tamaño longitudinal del implante antes de su inserción. Igualmente, con su esterilización se debe limpiar, desinfectar, embolsar y posteriormente colocar en el autoclave. Macho de rosca manual. Instrumento de titanio. Consta de dos partes, una que se adapta a la carraca y otra que se corresponde a la parte activa, formando una serie de roscas. Se comercializa en distintos diámetros que se corresponden con los implantes según el fabricante. La función del instrumento, labrar el hueso mediante la rosca del implante para facilitar la inserción de los implantes. La esterilización igual que los anteriores. Bien. Plantilla radiológica. Es una plantilla fabricada de plástico en la que están dibujados los distintos tamaños de implantes a distintas escalas. La función es planificar en la radiografía la medición de la altura y la anchura necesaria para los implantes.
La función es planificar en la radiografía la medición de la altura y la anchura necesaria para los implantes. Pues vienen esos ya los materiales de implantes se ven en el módulo de correspondiente. Ahora nos vamos para lo que son el kit, el bisturí circular. Es un instrumento de corte circular fabricado de acero inoxidable y plástico. Se comercializan para su uso en una única cirugía o reutilizables. Se pueden reutilizar después de su uso, así como diversos diámetros. Disponen de un localizador para realizar un corte exacto de la medida del implante. Función del artículo: cortar la mucosa preformándola al pilar de cicatrización y evitando la utilización de una sutura. Kit de expansores: conjunto de instrumentos de una sola pieza y de dos extremos, en los cuales se adapta a la carraca, mientras que el otro tiene forma de rosca para introducirse en el hueso. Se comercializan en diámetros y longitudes diferentes y su función es ensanchar progresivamente el hueso para realizar la preparación del sitio del implante sin necesidad de usar fresas quirúrgicas. Viene el trépano, instrumento en forma de fresa que se dispone en uno de sus extremos en una muesca que se adapta al contraángulo, mientras que el otro extremo tiene forma de cilindro cortante y es hueco. Función del artículo: extraer implantes o pequeños injertos óseos. Tenemos el rectador o separador. Es un instrumento de plástico de acero de distintas formas y tamaños que se unen en dos partes activas. Su función: separar o retraer la mucosa. Es el mismo que vimos nosotros en cirugía, que es el separador de Favareo. El motor quirúrgico oficio dispensador: equipo formado por un motor, un contraángulo, un sistema dispensador de suero, y una unidad central con pedal. Se trata de un equipo exclusivo para cirugía que permite regular la velocidad del motor y el torque de inserción. La potencia del motor oscila entre 300 revoluciones por minuto y 40.000 revoluciones por minuto. Tiene un display, los cuales se visualizan los datos de los programas seleccionados. Función: preparar el lecho implantológico y la inserción de los implantes. ¿Cómo se esteriliza? La unidad central se puede desinfectar con productos específicos. El resto de los componentes se puede limpiar, desinfectar, secar y embolsar para su posterior desterilización en el autoclave. Transfer de impresión: aditamento de titanio que se une a la parte superior del implante dentro de la cavidad oral mediante un tornillo pasante de rosca. Se diferencian dos tipos de conexiones: implantes con conexión de hexágono extremo o implantes con conexión de hexágono interno. Bien. La función: transferir la posición del implante a un modelo de trabajo de laboratorio, para lo que es necesario utilizar materiales de impresión. El transfer puede utilizar tornillo corto cuando se utiliza una técnica de cubeta cerrada o cubetas convencionales, tornillo largo cuando se utiliza una técnica con cubierta abierta, cuyo caso se utilizan cubetas de impresión especiales que deben ser perforadas para poder retirar el tornillo pasante. Y el manejo de esterilización: se debe limpiar, desinfectar y secar y embolsar
para su posterior esterilización, el autoclave. El análogo del implante es un aditamento también de titanio que produce exactamente la forma del implante en su parte coronal. Se debe unir al transfer de impresión una vez retirado de la cavidad oral. Se insertan análogos para implantes con conexión mediante hexágono extremo y con conexión mediante hexágono interno. Bien, análogo del implante. Silencio, mami, silencio. Análogo del implante. Aditamento del titanio que produce exactamente la forma del implante en su parte coronal. Se debe unir al transfer de impresión una vez retirado de la cavidad oral. Se comercializan análogos para implantes con conexión mediante hexágono externo y uno interno. La función, colocarse sobre el transfer de impresión para suplir y reproducir la posición del implante en la boca, como un modelo de trabajo en el laboratorio. Bueno, pilar calcinable UCLA. Es un aditamento de plástico o de titanio mecanizado. Una vez colocado sobre el implante, actúa como base inicial para modelar la forma que tiene la estructura final. Se comercializan en diferentes tipos de pilares para implantes con conexión mediante hexágono externo o con conexión mediante hexágono interno. Son antirrotatorios o rotatorios y según el tipo de implante. Función del artículo, fijarse el análogo del implante mediante un tornillo pasante retentivo. Bien. El pilar mecanizado, el muñón, es un aditamento mecanizado antirrotatorio fabricado en titanio. Una vez que se sitúa sobre el implante, permite la colocación de las piezas dentales artificiales, por las que se refiere a su inclinación respecto al eje axial. Puede ser de recto o angulado, pero según la
forma como se une al implante solo puede ser antirrotatorio. Su función, fijar el análogo al implante mediante un tornillo pasante retentivo. Tornillo definitivo para anclaje. Tornillo fabricado en titanio con longitudes variables según su uso. Se utiliza anclar muñones o calcinables y tienen una longitud de unos 7 milímetros. Función del artículo, fijar la forma definitiva a los aditamentos protésicos, corona, muñones y pilares UCLA. Igual se utiliza como los anteriores. Pilar de bola es un aditamento mecanizado, de una vez fijado en el implante, sirve de retención para los puentes implanto retenidas. Se comercializan pilares de bola para implantes con conexión hexágono y para implantes con conexión mediante hexágono interno. Bien. Función: retener las prótesis removibles sobre implante por fricción gracias a unos chasquidos que se fijan en su parte estética superior. Bien. Entonces, esos son los instrumentos, básicamente, y el material que se utiliza en implantología. Entonces, vamos a ver un pequeño video ya de cómo se realiza la colocación de un implante. Bien, ya se los coloco, chicos. Una cirugía completa de implantes después de que se hace una serie de extracciones.
Bueno, entonces, como pueden ver, ya vimos lo que es una cirugía de implante, pero ustedes tienen que aprender, si les toca con un implantólogo trabajar, conocer los instrumentos y también. Pero ahora vamos a ver un video cómo ustedes, la parte de higienización, que es la que usted corresponde, cómo debe tratar un paciente, cómo debe saber usted, cómo debe un paciente ayudarse a cuidar los implantes. O sea, no solamente que usted sepa ayudarla a colocar pasando al instrumental, sino también que ayude a al momento dado hacer el mantenimiento de higienización en ese paciente.
Eli Godínez, que es prodoncista. Ya la habían visto en otros videos. Nos hablaste sobre implantes. Sobre los implantes, así Les voy a es. dejar el link para que vean el video. Ahora nos vas a explicar cómo limpiar un implante, ¿verdad? Muy Un bien. implante dental. Un implante dental. Hola a todos. Hola Pau, muchas gracias por volver a invitar. Gracias por venir. Pues mira, los implantes dentales, en el otro video ya habíamos platicado más o menos qué eran, pero es para poder dental, tanto el paciente como el odontólogo se necesita la ayuda de ambos. Sí recae más la responsabilidad en el paciente porque es quien vive con su implante o es quien tiene el implante, quien tiene acceso a él todos los días. Es muy importante que se haga una higiene adecuada. Muchas personas, tal vez es falta de información, piensan que el hecho de tener ya un implante dental, como es de otro material, ya no es un diente, no le va a pasar nada, y no. Que lo puedo cepillar igual como cepillo todos mis dientes. No tiene que tener un cuidado especial, ¿verdad? Tiene que tener un cuidado especial en base, tienen que ser muy específicos con el tipo de limpieza que hagan, pero sí se puede limpiar como cualquier diente natural. Más bien, a veces piensan que no se tendría que limpiar, porque no le va a pasar nada si no te limpias. Y claro que le pasa. Entonces, un implante, dependiendo de cuántos implantes, por ejemplo, del tipo de prótesis que tenga el paciente, es como debe de limpiarse. Pero si suponemos que tenemos un solo implante en un diente, lo vamos a limpiar exactamente igual que limpiamos cualquier otro diente. Con cepillo dental, pasta, exactamente. Hilo, exactamente. Hilo dental. Es muy importante que se cepillen de la manera habitual, que su odontólogo, con la técnica que su odontólogo les indicó, que hicieran con el tipo de cepillo que su odontólogo les indicó, y con el hilo dental. El hilo dental es muy, muy importante en un implante como en cualquier otro diente. Puede ser un hilo dental no especial que tiene una esponjita en medio. Dependiendo del tipo de prótesis que tenga ese paciente. Si es un implante unitario, se usa el hilo dental normal, como en cualquier otro diente. Si es un tipo de prótesis que sea, no sé, como simulando o haciendo un puente fijo, que tengamos dos implantes y una prótesis exactamente de 3 unidades, entonces ahí sí podemos utilizar ese hilo dental que es especial para prótesis. Superfloss. Superfloss, exactamente, o las agujas como enhebradoras con el pedazo de hilo. También se puede usar lo que son cepillos interdentales. Sí, claro, los cepillos interdentales son también muy buenos. Y, por ejemplo, si es un paciente que tal vez por ya el tipo de prótesis que tenga sobre implantes, pero que tuvo una enfermedad previa donde hay unos espacios más grandes entre su prótesis y su encía, que quepa perfectamente el interdental, es ahí donde se utiliza. Porque en interdentales hay que buscar, hay diferentes grosores, ¿no? Sí, hay diferentes grosores y hay diferentes materiales. Entonces, de acuerdo al espacio que ya esté como propiciado, como hecho dentro de la boca del paciente, es el interdental que podemos usar. Hay unos que son cónicos, que son con la forma como de un pinito de Navidad. Esos usualmente son más anchos para espacios más grandes. Y hay otros que son rectos, que son más delgaditos, exactamente. Para espacios pequeñitos. Para espacios pequeñitos es donde pueden utilizarlo. Si yo tengo un implante, entonces tengo que usar el hilo dental. ¿Puedo usarlo una vez al día? Sí, es igual que en cualquier otro diente. Es una vez al día, pero es todos los días. Es necesario que lo usen todos los días, una vez al día. Si son, como te repito, espacios que tal vez sí son un poco más grandes, que puedan acumular alimento o bacteria más fácilmente, que tengan que estar usando los interdentales, por ejemplo, tal vez ahí, por la misma comodidad del paciente, no sería nada más una vez al día. Tal vez sería
después de cada comida porque pudiera haber quedado impactado. Acumular. Exacto. Este es un hilo especial que se llama Superfloss. Este se utiliza tanto en dientes, en prótesis convencionales que no sean sobre implantes o sobre implantes. La función que tiene este es cuando nosotros tenemos un puente o una prótesis de 2 unidades que está soportada sobre implantes o dientes naturales, tenemos un diente falso aquí al centro, ¿sí? Entonces, para poder limpiar debajo de esta zona, hay que utilizar este tipo de hilo, ¿sí? Entonces, esta parte que es un poco más rígida, la vamos a colocar y la vamos a pasar hacia el otro lado, por la zona del diente que es el falso, por así decirlo. Y entonces recargarnos muy bien para poder limpiar debajo de la prótesis, ¿sí? Aquí pegado a nuestra encía, y pasarla acá. Entonces lo vamos a usar como un hilo dental convencional, pero con la ayuda de esa pequeña agujita. Hacemos esto y una vez que esté limpio, entonces lo podemos jalar y listo. Para este tipo de prótesis tenemos 2 opciones. Una es esa, que es el Superfloss, y la otra son unas pequeñas como horquillas o agujitas. El revolucionario telescopio está tomando el mercado en Latinoamérica. Este nuevo gadget de Enhebradoras, les decimos nosotros, que tienen exactamente la misma función. Vienen en paquetitos, tienen esta forma como de agujita y también son de plástico. La diferencia con esta es que aquí tendríamos que utilizar un pedazo de hilo dental convencional, del que a nosotros más nos guste, pasarlo por en medio, como si fuera una aguja, ¿sí? Y es exactamente el mismo proceso. Esta parte que es rígida la vamos a pasar por el centro con la ayuda de esa aguja, la pasamos, tomamos una punta y entonces hacemos exactamente lo mismo, o podemos hacer exactamente la misma función con el hilo ya adentro. Entonces limpiamos bien las superficies de los implantes y del diente que está en falso. Igual cuando terminamos de usarlo, lo retiramos y esa es la manera de poder limpiar debajo de una prótesis que está soportando 2 implantes a 3 coronas. Estos son los cepillos interdentales, que de estos pueden encontrar en muchísimas marcas. Y como les explicábamos hace ratito en el video, hay de diferentes grosores. Entonces, de acuerdo al que su sistema conseguir. Estos se usan de esta manera. Es, si se fijan, como un palito o como un palillo, pero tiene cerdas tipo de cepillo. Entonces la idea es que donde encuentren espacios donde el hilo ya no sea suficiente para poder limpiar, el cepillo interdental atraviese de lado a lado, pegado a la superficie del diente o de la corona que quieran estar limpiando, ¿sí? Entonces solamente de un lado hacia otro, bien recargado sobre la superficie del diente, e igual del otro diente de lado, ¿sí? Pero en el mismo sentido en el que entra, tiene que salir, porque si ustedes adentro quieren hacer esto, el alambre que tienen interno es muy delgado y pueden dañar el cepillo mucho más rápido, pero estos se usan de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera. Tiene que ser en ambos sentidos para que la higiene sea eficiente. Sí, pero igual, como dijimos, que en el mismo sentido en el que entra, salga. Porque si no, lo único que van a hacer es estar doblando el cepillo y van a tener que estar cambiándolo más rápidamente. Estos son reutilizables, es como cualquier tipo de cepillo con el que nos cepillamos. En el momento en el que las cerdas ya estén muy abiertas, es momento de cambiarlo, pero no quiere decir que lo usamos una vez y lo tengamos que desechar. Igual lo lavamos después de usarlo y lo podemos guardar.
Bueno, para implantes unitarios como este que tenemos aquí, que es un solo implante sosteniendo a una corona y suponiendo que a los lados tengamos diente, este es un pedazo o un tramo de hilo convencional del que ustedes puedan usar, y para poder utilizarlo en esa área vamos a cortar un tramo y enredarlo entre nuestros dedos, ¿sí? Entonces, igual que se utiliza en cualquier diente natural, nosotros alrededor del implante, por favor, vamos a entrar a un lado y deslizar el hilo con mucho cuidado hacia el fondo, hacia la encía, y después hacia el otro lado para poder limpiar bien la superficie de los dientes, ya sea un diente natural o una corona sobre un implante. Y una vez que logramos eliminar las bacterias, entonces retiramos el hilo. Esta parte la acabamos de utilizar, entonces quiere decir que ya está llena de bacterias la superficie del hilo. Por eso es que cortamos un tramo largo. Esto que ya usamos lo vamos a enredar y vamos a desenredar del otro lado para que siempre la superficie que nosotros estemos introduciendo a otro lado esté limpia por completo. Entonces nos vamos al otro lado y hacemos exactamente lo mismo. Nos pegamos a la superficie de la corona o del diente, la limpiamos muy bien, deslizamos el hilo, nos pegamos a la superficie del otro diente que esté al lado, que aquí debería de haber uno, y cuando ya lo limpiamos, retiramos hacia arriba, volvemos a enredar y volvemos a desenredar, y así vamos usando tanto en dientes naturales como en coronas o coronas sobre implantes. Es la manera ideal y adecuada de usar el hilo dental. Y el hecho de no limpiar nuestro implante puede hacer que el implante se caiga, ¿verdad? Sí, más bien pierda la integración. Un implante, recordemos que bueno, es un metal o es un tornillo, ajá, de metal que está dentro de nuestro hueso y lleva una función de osseointegración. Entonces, ese implante está completamente adaptado a nuestro hueso. Las bacterias que nosotros tenemos en la boca van a estar siempre, ¿sí? Todo el día y todos los días les vamos a estar produciendo. En realidad, eso es lo que nosotros queremos eliminar al cepillarnos, ¿sí? Por ende también la comida, pero lo más importante... Y puede pasar igual que en los dientes, que las bacterias entran como si entraran a la raíz, entran al tornillo, entra al implante. El tornillo o el implante tiene pues esas roscas o esas cuerdas que nosotros le llamamos que es la superficie del implante. Esa superficie la que va osseointegrada al hueso. Entonces, si nosotros no tenemos una eficiente higiene o un eficiente aseo en nuestros implantes, la bacteria también penetra por dentro o hacia abajo de la encía y se va a posicionar entre el implante y el hueso. Y lo que va a ocasionar, no precisamente le va a hacer algo al implante como tal, el implante va a quedar íntegro. Lo que va a hacer es que va a atacar al hueso, o el hueso se va a atacar a sí mismo por la presencia de las bacterias que están dentro de el surco o dentro de nuestro organismo, y entonces lo que va a pasar es que el hueso se va a destruir. Se va destruyendo el hueso y al quedarse el implante sin hueso alrededor, empieza a aflojarse y termina por perderse completamente. A veces los pacientes pueden llegar con el implante en la mano, a veces pueden sentir que tienen molestia, pueden sentir como ya se mueve, como ya no está sobre una superficie firme, empieza a tener movilidad como un diente. ¿Sería la perimplantitis? Perimplantitis, exactamente. Okay. La perimplantitis es la destrucción de ese tejido óseo alrededor del implante. Ok. Para evitar todo eso hay que tener un buen aseo, ¿no? Sí, lo principal es tener un muy buen aseo, una muy buena higiene, seguir todas las indicaciones que les da su odontólogo y sobre todo no dejar de asistir a sus visitas de mantenimiento. Que son cada... En un paciente, normalmente todos nosotros tenemos que hacernos una limpieza de mantenimiento, una fase de mantenimiento cada 6 meses. Entonces, de acuerdo a cómo estén las condiciones del paciente, es como nosotros decidimos si se tiene que ver cada 6 meses, cada 4 meses, cada 3 o a veces hasta cada 2 meses. Depende del caso. Depende del caso. Entonces, después de que hacer todo el tratamiento de rehabilitación,
el dentista o su odontólogo le va a decir al paciente, yo te tengo que ver cada 2, cada 3, cada 4, cada 6. Entonces hay que seguir esas indicaciones porque en esas revisiones precisamente se limpia también, cuando se hacen las limpiezas de mantenimiento, no nada más se limpian en los dientes, también se limpian alrededor de los implantes. Entonces también se descontamina, también se elimina la bacteria, se verifica que el nivel de hueso esté en donde debe de estar, se checa que la corona esté bien adaptada para que no le vaya a dar problemas, entonces se verifica completamente todo, se hace una revisión en general. Y eso va a evitar que eso va a ayudar, esas revisiones, y con nuestro periodoncista, que el implante nos dure más años, ¿no? Sí, claro. Eso va a alargarle la vida precisamente a tu implante y a cualquier otro órgano dental, implantes o dientes naturales. Y también se necesitaría, como todos sabemos, aquí hay como dos partes, ¿no? La parte quirúrgica, que es colocar el implante en el hueso, y la parte de rehabilitación, que es la corona. Sí. Entonces, cuando se tiene un implante dental, además de ir con el periodoncista, también se tiene que ir con el rehabilitador, que es el que checa precisamente que la corona esté bien adaptada, que no esté fracturada, que no haya ningún escalón, ningún espacio que haga que se esté reteniendo bacteria o alimento. Entonces, eso también es muy importante, estar revisando la parte protésica. También ellos les pueden decir cada 6 meses o cada año, dependiendo de qué es lo que tengan puesto, para que ellos también puedan adaptar. Ah, súper bien. Entonces, no nomás es me pongo el implante y ya, tengo mi diente. Hay que llevar unas revisiones, unos cuidados. Tanto los limpiezas que tú comentas, tanto en casa, que no se nos olvide tener que nos vas a enseñar cómo limpiarlo. También esa fase de, no nomás cada que voy, sino todos los días voy a estar cuidando mi implante como cuido mis dientes. Mis dientes, exactamente, se cuidan, como les repito, exactamente igual que un diente natural. Es muy importante que sí lo tengan en cuenta, porque hay muchos pacientes, porque nos lo comentan, que tienen esa idea, como ya es un implante, ya no le voy a hacer nada, ya no me va a pasar nada, y no, también le pasa. Hay que cuidarlo, porque al fin de cuentas es una prótesis que tiene una vida útil de algunos años. Sí. Si no lo cuidamos, pues se va a reducir y aparte podemos afectar el hueso donde está colocado. Eso es lo más importante de todo. Un implante, ok, si lo perdimos, pues como sea, tal vez lo volvemos a reponer, se vuelve a hacer la cirugía, se vuelve a colocar, pero si lo que se pierde es el hueso que está alrededor, que es el soporte, ¿cómo se va a poner? Exactamente, o sea, sí hay mecanismos o hay tratamientos para poder hacer regeneraciones, pero tal vez ya ni siquiera eso pueda llegar a ser posible, o es un tratamiento muchísimo más largo, más cansado, entonces para evitar complicaciones, pues es mejor que la limpieza, que nos vas a enseñar a hacerla bien. Para todos los que usan implantes o piensan ponerse implantes, sepan que debe llevar también una correcta higiene diaria. ¿Alguna otra cosa que quieras agregar, doctora Edith? Sí, que bueno, dependiendo, como decíamos, del tipo de prótesis que tengan, es como la limpieza que se va a hacer. Tal vez les demos ahí 2 o 3 tips para si son implantes unitarios, si son implantes que están en prótesis o si son implantes que están soportando una prótesis completa, porque dependiendo del tipo de prótesis es la limpieza o la higiene. Entonces les vamos a dar por ahí unos tips, y los aditamentos para poder hacer las limpiezas los pueden encontrar en cualquier lado, en cualquier supermercado, en cualquier farmacia. Exactamente, son marcas comerciales que son muy conocidas, y si por algo no encuentran las que su odontólogo les dice o los aditamentos que les están pidiendo, háblanlo directamente con él y tal vez su periodoncista o su protesista los pueda conseguir. Sí, exactamente. Claro. A veces son muy específicos, son muy especializados. Exactamente. Y nosotros tenemos más contacto con las marcas. Exactamente. Entonces, que eso no sea un impedimento, y sí, si están pensando en colocarse algún implante o si ya tienen algún implante, espero que sí se lo estén cuidando muy bien. Sí, no empiecen, o sea, ya sí, no empiecen a empezar y siempre acudir, no desaparecerse, acudir, regresar con su periodoncista siempre. Y cuidarlo mucho, mucho, como si tuvieran una prótesis de pierna, que seguro la cuidarían muchísimo, porque les permite caminar y tiene que tener ciertos cuidados. Igual es una prótesis, es algo que no es de nosotros y hay que cuidarlo para que... Exactamente, aquí es muy importante que como paciente también entiendan eso, porque de repente
Todos los pacientes saben que si tiene una prótesis de cadera, tiene sus cuidados Sí. y tiene una fecha de caducidad. Si Claro. tiene una prótesis de rodilla, tiene sus cuidados y tiene una fecha de caducidad. Y tienen la idea que lo que está en boca ni tiene cuidado ni tiene fecha de caducidad, que es para siempre. Y no es así. Todo tiene una fecha de caducidad y obviamente entre más lo cuides, más tiempo de vida útil vamos a tener. Claro, que a fin de cuentas no es de nuestro cuerpo tener más cuidados, inclusive que si fueran nuestros dientes. Sí, claro, si el diente natural, que es lo más perfecto que existe, llega a perderse, pues también las prótesis llegan a perderse, llegan a dañarse y hay que estarlas cambiando o hay que estarlas retirando. Entonces esa parte es muy importante que la entiendan y eso no quiere decir que el trabajo está mal o está mal hecho. Todo tiene su tiempo de vida útil. Igual el implante puede durar, depende de cómo lo cuidemos, depende de nuestra salud, depende de muchas cosas. Sí. Puede durarte 5, 10, Sí, 10, 15, 20 años, pero tampoco son para siempre. no son para siempre, no vamos a morir con el implante, así es que si Sí, se necesita cambiar, pues hay que cambiar. Hay que cambiarlo. Si tienes la suerte de que dure, perfecto, pero sí ser bien conscientes que todo tiene su fecha de caducidad y que hay que cuidarlo. Igual que una placa total, igual las hay que cambiarla cada ciertos años. Cada ciertos años hay que estarlas renovando porque también van sufriendo ajustes o desajustes, entonces hay que estarlas renovando. Perfecto, pues muchísimas gracias por No, todo gracias esto a que ti, nos Pau. enseñas en cada plática. Y gracias por venir. Gracias a ti. Contacten a la doctora, ya saben, si quieren poner un implante, aquí vamos a dejar tus datos. Gracias. Y vean el otro video que nos platica sobre implantes, Sobre que está implantes. súper interesante. Muy bien. Muchas gracias, suscríbanse al canal, nos vemos en el próximo video. Adiós. Me preocupa cuando mis pacientes llegan consultando por sensibilidad. Bueno, jóvenes, entonces, hemos terminado lo que es el programa de instrumental. Y recuerden mañana. Recuerde mañana que tienen que estar para realizar el examen. Bueno, recuerden que van a hacer hacer 2 exámenes y la entrega del libro. ¿Alguna pregunta al respecto, por favor? A ver. Ninguna. Profesor, yo una pregunta, ¿a qué hora es la ¿Cómo entrada de dice mañana? Antonella? Espérate un ¿A momentico, qué hora Antonella. es la Espérate. entrada? Te escucho, Antonella. ¿A qué hora es la entrada de mañana? Mañana el examen comienza a las 9:30, pero yo voy a estar temprano para ir organizando todo, colocando el instrumental y todo. Tienen que estar temprano porque tienen que sacar la fotocopia que le hace falta del examen teórico práctico de mañana. ¿Alguna otra pregunta? ¿Quién le falta por empastar el libro? A ver. Profesor, yo le pregunto porque yo lo mandé a empastar hoy y me lo entregan mañana a las 9 de la mañana, entonces así me da tiempo de llegar a clases temprano. Qué raro, Antonella, ¿y por qué te lo entregan si el empate es inmediato? Bueno, donde yo
se va, le dicen al estudiante, espera un momentico y se lo entregan enseguida. No sé, me dijeron que lo entregaban mañana en la mañana a las 9 y pues yo lo mandé a empastar porque estaba más económico por ahí mismo por donde usted me dijo ese día, ¿Por dónde? Por la... por la Universidad del Atlántico. ¿Cuánto te costó? 45 con la impresión y el empastado, Ah, bueno, imagínate, ¿qué más quieres? por lo mismo. Barato. Ah, bueno. Ok, entonces nos vemos mañana. Ya, no tenemos más. Prepárense para el examen del viernes. ¿Y alguna pregunta más antes de cerrar la sala? A ver. A ver, niños. Nada, bueno, entonces, hasta mañana nos vemos. Que estén bien. Bendiciones. Hasta mañana, profe, que esté Recuerden bien. que todos tienen que ir mañana. Hasta mañana, Daisy.